Una clave básica para entender lo que está pasando hoy en día es la idea de que tenemos una propuesta cultural muy diferente a la propuesta cultural, a la cultura, a la civilización en la cual vivimos, que es una civilización de raíces judeocristianas, grecorromanas. Y esta propuesta cultural alternativa tiene varios nombres, se les puede llamar lo woke, podemos hablar de la Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza, podemos hablar de los Social Justice Warriors, ¿no? Los justicieros sociales, la interseccionalidad. Algunos han hablado precisamente por esta dificultad de ponerle nombre de ideología invisible, que también me parece un buen nombre. Yo creo que la mejor definición, la mejor palabra es lo woke, lo que pasa es que es una palabra, pues eso, es un anglicismo, ¿no? Y entonces no funciona igual de bien. Está bien lo de woke, entre otras cosas porque hace una cierta referencia, quizá no tan sutil, al awakening, ¿no? A todas estas ideas de los despertares religiosos que han tenido las sociedades anglosajonas, los Estados Unidos sobre todo. Lo del despertar religioso es interesante por eso, porque es una nueva religión que viene a sustituir una nueva cultura religiosa que viene a sustituir un cierto mundo religioso y cultural que sería el judeo-cristiano grecolatino. Viene a sustituirlo, pero aprovechando ciertas fallas, ciertas posibilidades que da, lo que pasa es que deformándola la tradición en la que estamos. Coges la tradición judeocristiana, por ejemplo, y te das cuenta de la importancia que da al sufriente, a la víctima. Y entonces lo modificas hasta el punto de convertirte en una cultura que valora mucho el victimismo. No es lo mismo que la víctima, es una deformación del aprecio por la víctima, pero viene de ahí, viene lógicamente de ahí. O vivimos una tradición que lógicamente ha dado importancia a la solidaridad. Bueno, pues la modificas de determinada manera hasta el punto de que esta solidaridad sea fundamentalmente con los tuyos o determinados grupos solamente, que será el grupo identitario de los tuyos, ¿no? La que está atenta pues eso, a grupos muy determinados, las mujeres, ciertas etnias, ciertas naciones, ciertos grupos LGBT, etc. Hay una cosa que no coge, sí que hay una diferencia clave donde podemos ver que no coge, que es la idea de perdón. La idea de perdón que es central en esta tradición judeocristiana, de repente esta ideología woke la desprecia. Si has cometido un error, si has dicho un elogio, si has lanzado un piropo inadecuado, si te has comportado de una manera inadecuada en un momento determinado de tu vida, aunque haya sido hace 20, 30 años, eso puede siempre volver hacia ti, serás condenado por ello, serás reprochado por ello, porque con ese piropo, con esa palabra inadecuada, oprimiste al grupo que se ve como víctima y al cual hay que proteger, y hagas lo que hagas, lo único que te queda es pedir perdón, sí, tú lo pides, pero nunca se te da. Tú te humillas, la parte de la humillación del que cometió el error es importante, cosa que por cierto no era tan importante en la tradición en la que vivimos, pero la segunda parte que sería y eres perdonado y eres acogido de nuevo, eres reconciliado, esa noción de reconciliaciones no existe, no hay perdón. En esta sociedad no hay perdón y en ese sentido, pero excepto en esto, que sí que se produce un corte radical, el resto de los elementos, atención al medio ambiente, ¿quién está en contra del medio ambiente? ¿Quién está en contra de la igualdad entre los seres humanos? Es un mensaje cristiano, ¿no? El resto de los elementos son casi siempre deformaciones. Lo woke, que es esta civilización alternativa, que propone una civilización alternativa, lógicamente, para socavar la otra, la tradición en la que vivimos, le viene muy bien que cortemos, que desconozcamos nuestra tradición. Dado que las humanidades tradicionalmente eran el vínculo que teníamos al estudiar no ya solo latín, sino al estudiar historia, al estudiar literatura, pues conocemos de dónde venimos y qué es lo que somos, en la medida en que quitas todo eso, quitas ese vínculo con lo anterior. De tal manera, y por eso también es obvio, de hecho donde surge lo woke, que es en las universidades americanas, empieza casi por aquí, haciendo una crítica a los cánones históricos, haciendo una crítica a los cánones literarios, diciendo esto en realidad solamente refleja la mentalidad de unos opresores, blancos, heteropatriarcales, colonialistas, debemos anularlos y debemos sustituirlo por literatura lesbiana negra del barrio del Bronx, ¿no? Que es lo que ya sí que es ese grupo oprimido al cual nunca, o estudiar la literatura gay de los 80 en el barrio de Chueca, ¿no? Es una cultura, la cultura woke, profundamente nihilista en el fondo, o sea, al final no tiene un fundamento, al final si apuras y preguntas, pero ¿por qué no debería comportarme así? ¿O por qué debería perdón por esto que he hecho? Al final te dicen, bueno, porque es lo correcto, porque es lo que tienes que hacer, ya, pero ¿por qué? Hay casi, si se me permite, una especie de kantismo también deformado, o sea, es el deber por el deber, porque sí, no hay nada detrás, ¿no? En el caso de Kant había más. Después de ese deber, detrás de ese deber por el deber, sí que había toda una visión sobre la libertad humana. Aquí no, aquí simplemente algo que se impone porque sí. Claro, lo que pasa es que Nietzsche para mí es un aliado en la lucha contra lo woke. ¿Por qué? Porque Nietzsche no solamente detecta eso, Nietzsche detecta eso y detecta también los sustitutivos que van a venir. Y la descripción que hace del último hombre es un personaje bastante ridículo, que se está apoyando en este
especie de sustitutivos del antiguo Dios. Tiene un texto delicioso sobre el confesor que está guardando en su confesionario a que alguien venga y ayudarle, y lo pone como modelo de la virtud a la cual él aspira, es decir, alguien que está oculto, que da, que dona, que enriquece las vidas de los demás, pero que nadie podrá ni siquiera recompensarle por esto que ha hecho, porque ha quedado oculto, ha quedado tapado, ¿no? Y dice que ese es el modelo, es decir, que la visión de Nietzsche dista mucho de ser, y desde luego dista absolutamente de ser, y esto lo sabemos todos, dista de ser una crítica a la civilización occidental porque haya sido opresiva, machista, heteropatriarcal, todo lo contrario, ¿no? Incluso en la visión más deformada, estándar de Nietzsche, pues Nietzsche estaría del otro lado, él diría, no, es que se ha quedado por culpa del cristianismo, por culpa de Sócrates, nos hemos quedado demasiado apocados, ¿no? O sea que en ese sentido tiene poco que ver, y efectivamente, luego obviamente prevé ya que después de la caída de Dios la cosa va a ir a peor. O sea, van a venir esos sustitutivos que son todavía más opresivos, a su juicio, más ridículos y por lo tanto menos apreciables, porque hay una dificultad esencial en la aceptación de lo que él piensa que ocurre, que es la aceptación, eso, de una vida verdaderamente no condicionada por el peso del deber, que es lo que representan las tres transformaciones con la figura del dromedario, ¿no? del camello. Esa necesidad que tenemos de imponernos cargas, ¿no? y lo woke coinciden en eso, nos han puesto muchas más cargas, porque encima son cargas que cuando las incumples nunca podrás reconciliarte, nunca podrán serte lavado, nunca te podrá ser perdonado ese incumplimiento. Luego se acumulan y al final se reparten entre todos.